Sí, hay una frase de un escritor argentino, Osvaldo Bayer, que dice que la literatura es la historia profunda de la humanidad. Por formación yo no soy historiador ni periodista, soy escritor y soy poeta. Entonces este libro busca eso, ¿no? Es como tirarse un piquero al vacío de la humanidad, de estas personas, de sus memorias, de sus recuerdos, de cómo la señora María Hernández, por ejemplo, recordaba a su hermano menor, Oscar Nivaldo, que ella mencionaba que era como su mamá, porque antiguamente en el campo los hermanos eran 10, 12, 15, y una pura mujer no podía hacerse cargo de todos esos niños, entonces las mujeres mayores iban haciendo cargo de los menores. Entonces ella sentía a Oscar Nivaldo como su hijo. Indagar en esos recuerdos creo que es un triunfo, como decía Rodrigo, en esta batalla de la memoria, que estamos en una disputa en la actualidad. No estamos hablando de solo la época de la dictadura. En pleno 2023 están todas estas barbaridades del negacionismo que ya se comentó en esta mesa. Y trabajos como estos aportan a ese campo de batalla, como decía. Cuando empezamos a investigar sobre Lonquén, queríamos indagar en la historia de vida de estas 15 personas que conocemos año a año, en las conmemoraciones, en los recuerdos, con sus rostros, ¿no? En la romería de Lonquén el otro día se fue caminando con 15 gigantografías con la cara de cada uno y los nombres de cada una de estas personas. Nosotros queríamos indagar y más allá de esta imagen, y saber quiénes eran, por qué estaban ahí. Y creo que lo conseguimos. En algunos casos en mayor medida y en otros no tanto, porque no todas las familias querían participar. No es fácil llegar e indagar en sus traumas, en sus historias más dolorosas de vida, en donde a tus 20 años sacaron a tu padre, a tus hermanos en ropa interior a las 11 de la noche, carabineros con fuerza brutal, y nunca más volviste a saber de ellos. No es fácil conversar con gente que, digámoslo, nosotros éramos desconocidos para ellos, entonces no es fácil. Y por lo menos se intentó y se consiguió de alguna u otra manera con el resultado que se puede obtener ahí. Así como en Lonquén existen estas 15 personas, yo logro identificar una triada dentro del sector. Yo soy nacido en el territorio, soy de la provincia de Talagante, con una historia tradicional de la agricultura. Mis bisabuelos eran inquilinos en un fondo. Entiendo que los abuelos también de Oscar Macías, que es el fotógrafo del libro que está allá, también lo eran, el abuelo de Marcela. Es decir, somos las nuevas generaciones hablando de nuestra propia historia familiar, comunitaria, territorial. Y personalmente pienso que eso trasciende a los límites geográficos de Talagante, Lonquén, y se amplía en esta triada que logro identificar entre Lonquén, Paine, San Bernardo. Ayer estuvimos en Paine, en el memorial, en donde se recuerdan a estos 70 hombres que también fueron eliminados en condiciones muy similares a las de Lonquén. Y hoy estamos acá en San Bernardo, donde en el Cerro Chena también hay 100 personas que fueron eliminadas, exterminadas de maneras muy similares. Se habla de forma no desde la historia oficial, pero sí extraoficialmente, de que estos sectores rurales de la región metropolitana tuvieron su propia caravana de la muerte, porque no eran detenciones comunes y corrientes, o sea, las detenciones que hacía la DINA, por ejemplo, que era que sacaba a la gente y los llevaba, los paseaba por Tres Álamos, por el Estadio Nacional, el Estadio de Chile, torturándolos, sacando información. Acá no fue así, acá no se interrogó ni se torturó a los campesinos. Los sacaron de sus casas o de los lugares de trabajo, en algunos casos, y los exterminaron, en donde había una orden directa de hacer eso. La razón son muchas, no es solo una. Pero pienso que una de las principales, porque en Lonquén, por ejemplo, las víctimas no necesariamente eran dirigentes destacados sociales o de sindicatos, sino que eran campesinos dirigentes sociales. El abuelo de Carlos Maureira, por ejemplo, era dirigente de un club deportivo, ayudaba, asesoraba al sindicato de Nahuayán, del fondo, pero en ningún
casos eran extremistas, por ejemplo. Entonces, estas víctimas tenían que ser un símbolo para que ningún otro campesino en el futuro tuviera las agallas de rebelarse contra el patrón, de criticar el sistema del latifundio, en donde trabajaban de sol a sol, en donde no habían sueldos, en donde los beneficios eran irrisorios, en donde no habían escuelas, no habían postas de salud. Es decir, la revelación del campesinado de la provincia de Talagante y la provincia del Maipo responde a la necesidad de una vida digna, con elementos básicos. Y esa gente que osó reclamar por esa vida digna tenía que no solo exterminarse a través de estas víctimas en lo concreto, sino que tenía que ser un símbolo para que nadie lo hiciera. No es casual, creo yo, que haya sido en el cerro de Lonquén. Si uno se pone en la isla de Maipo, en Lonquén, en Talagante, ese cerro es muy imponente, muy grande, se ve de todos lados, para que todos tuviéramos ese recordatorio ahí. ¿Qué decir del Cerro Chena? El Cerro Chena se ve desde todo San Bernardo. Hay una bandera que colgaron para el 18 de septiembre. La pueden ver, me imagino todos. Esa bandera se ve desde la 5 Sur, desde Santiago y desde el sur más al sur, porque el Cerro Chena es súper grande y imponente. Entonces, también ahí está recordándonos siempre. Hubo un corvo por ahí. ¿No? Por ahí no hubo un corvo. Sí. Un corvo Sí. Lo hicieron con piedras. Los militares. Wow. Sacados, Wow. Entonces, como decía, este libro, Nahuayán, lo que busca es indagar en esa historia profunda, rescatar la memoria de las personas que muchas han fallecido, muchos familiares ya han fallecido y muchos, por razones naturales, lo van a hacer. Entonces nosotros lo que queremos, lo que pretendemos es rescatar esa memoria, que quede en algún lugar, en algún libro, en este caso particularmente, pero no solo libro. El otro día fui al lanzamiento de un documental que se llama Los rastros que quedaron en la cal, en donde principalmente Corina Maureira, Carlos también aparece, pero la protagonista es Corina, y se trata que a través de la historia de ella se retrata la historia de muchas mujeres y de muchas familias. Estos trabajos, que son más bien humanos, no tan periodísticos ni históricos, sino que humanos, son imprescindibles para la batalla actual y para la que se viene. No hay que entender la memoria, creo yo, y la historia como algo pasado, sino que como algo dinámico y presente. Y estamos a merced de que una situación similar vuelva a ocurrir en Chile. No estamos libres de eso, y eso es terrible. Es terrible porque estamos hablando ayer en Paine, la señora Holanda Vidal, esposa de un detenido desaparecido cuyo cuerpo no ha sido encontrado, decía que a su esposo lo habían sacado y a los compañeros de su esposo los ojos con corvos. Y uno de pronto piensa que hay formas de matar, ¿no? Y hacer eso, antes de dar el tiro de gracia, estamos hablando de una bestialidad que por favor no tenemos que olvidar que estamos a merced de eso. Puede volver a suceder, hay gente que valida eso. Y esa gente tiene poder, y esa gente puede llegar al gobierno de Chile. Entonces, Nahuayán, este libro, habla del pasado, habla de los 50 años, del 73 a la fecha, pero por sobre todas las cosas habla de los próximos, futuros 50 años. Por eso la importancia de no solo entrevistar a las personas que vivieron eso, sino que a sus nietos, a sus bisnietos, para entender cómo la violencia de Estado, el terrorismo de Estado trasciende de generación en generación. Porque las heridas son muy profundas. Queremos, entre otras cosas, que esta historia de Lonquén, que la historia de Paine, que la historia de San Bernardo sea contada, sea conocida por las nuevas generaciones, para que hechos como estos no vuelvan a suceder. Este libro y este tipo de trabajos como el documental que mencioné son pequeños granos de arena, pero granito a granito vamos a ir construyendo algo, y nosotros como nuevas generaciones
Yo nací en el 88, Marcela en el 97. Nos hacemos cargo de eso y recogemos esa posta de la memoria y de la lucha y aportamos con estos pequeños granitos de arena y esperamos que todo el mundo pueda aportar también. Y terminar con una invitación también que hay en este libro, en donde se dice que se habla mucho de la muerte de los detenidos desaparecidos y poco de la vida. Este libro quiere hablar e indagar en la vida y también ser una invitación para los creadores, artistas, músicos, pintores, bailarines, poetas, que también puedan hablar de la vida de la gente. Y eso está dicho en el libro y para mí es muy importante eso también. Eso, muchas gracias por venir, agradecer por la autogestión de este evento, se hizo a puro tiempo. Así que muchas gracias.